Muy bien, estimados alumnos imparables. Vamos a ver en este video la retroalimentación de los ejercicios 3 y 4 que resolvieron ustedes por su cuenta. Bueno, el ejercicio 3 lo hicimos en clase, sin embargo, vamos a dar la retroalimentación. Muy bien. Recuerden que en el ejercicio 3 iban a determinar el costo de capital promedio ponderado, ¿sí? Te daba estos datos. Te decía que Chun Solís tiene actualmente 3 préstamos vigentes, los cuales vencen exactamente en 6 años y se pueden liquidar sin penalización en cualquier momento antes de su vencimiento. Los saldos vigentes y las tasas de interés anuales sobre estos préstamos están en la siguiente tabla y te proporciona estos datos, ¿sí? Te comenta que después de una búsqueda exhaustiva, Choc encontró un prestamista que le va a prestar 80,000 pesos a 6 años con un interés anual de 9.2, con la condición de que el dinero se usará para pagar por completo estas deudas, ¿sí? Los 3 préstamos que están vigentes, que combinados tienen un saldo pendiente de 26,000, 9,000 y 45,000 pesos respectivamente, y hace la suma de los 80,000 pesos, si se dan cuenta. Vamos a determinar el costo de capital promedio ponderado de estos 3 préstamos, de esta estructura actual que tiene de deuda, para determinar si nos conviene tomar el préstamo al 9.2% y pagar esa deuda y quedarnos con la de 80,000 a 9.2, o bien no hacer nada, quedarnos como estamos con los mismos 3 préstamos y continuar como se está con la misma estructura, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Muy bien, con estos datos, recuerden ustedes que la fórmula del costo de capital promedio ponderado es esta, donde tú vas poniendo la proporción de la deuda, ¿sí? En el capital, multiplicado, ¿sí? Por su interés respectivo, ¿sí? Entonces, aquí se ponen tantas sumatorias, multiplicaciones de tantas como tanto haya en la estructura. Si en este caso tenemos 3 préstamos, entonces, ¿cómo quedaría esto? Miren, la fórmula te pide proporción, te pide tasa, ¿sí? Entonces aquí no nos da la proporción, sin embargo, tenemos la información en pesos, que está siempre en la vida real, así es, ¿sí? Ya tú sacas la proporción. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Esa misma fórmula es esto, pero lo estamos haciendo en la tabla, ¿ok? Primero los financiamientos son el préstamo 1, el préstamo 2 y el préstamo 3 por las cantidades que ya sabemos. La proporción, que no tenemos ese dato, la vamos a determinar dividiendo, ok, el total, primero, el total son 80,000, ok, entonces vamos a sacar el préstamo 1, qué proporción tiene respecto a los 80,000 y qué haces, pues divides 26,000 entre 80,000, para sacar la proporción del préstamo 2, pues divides 9,000 entre 80,000 y para la del 3, 45,000 entre 80,000, ya tienes tu proporción, que obviamente te va a dar el 100%. O uno si lo sumas. Y el costo de capital de cada préstamo ya te lo da, sí, en esta tabla. 9.6 el préstamo 1, 10.6 el 2 y 7.4 el 3. De ahí tomamos estos datos. Y lo único que vas a hacer es multiplicar la proporción por el costo de capital, como lo indica la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula, pero aplicada en la tabla, ¿sí? 1, 2, esto, más esto, más esto. Hagan de cuenta que es esto, más esto, más esto, ¿ok? Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuánto nos da? Una vez que ya determinamos el costo de capital promedio ponderado para cada una, lo sumas y te da un costo de capital promedio de 0.0848, que viene siendo el 8.5%. Entonces, con esta estructura que tenemos actualmente, realmente lo que pagamos es el 8.5%. Si nosotros pidiéramos el préstamo por 80,000 pesos, con una tasa del 9.2%,
sería más que el 8.5. Por lo tanto, ¿qué sucede, muchachos? ¿Con qué opción nos quedamos? Porque aquí hay dos. Una, no hacemos nada, nos quedamos como estamos con los préstamos, o tomamos el préstamo de 80,000 y pagar los 3 préstamos. Obviamente, nos quedamos como estamos, ¿sí? Se opta por la primera opción, porque el interés al obtener el préstamo es de 9.2 y quedarnos mejor con la misma estructura, ya que con esta pagamos el 8.5%, ¿sí? Ese es el razonamiento para el ejercicio 3 que ya habíamos hecho, ¿sí? En clase, ¿ok? Entonces, continuando con el ejercicio 4, vamos a hacer la retroalimentación ahora de ese ejercicio que tiene 3 situaciones. En las 3 situaciones vamos a hacer el costo de capital promedio ponderado. Miren, en la primera, bueno, te dice que desea invertir en un nuevo equipo de cómputo con un valor de 1.224.000. Es importante recordar este dato para las siguientes 2 situaciones. Y importante también recordar por qué nos da la tasa fiscal del 40%. Con la siguiente información. Primero, que en la situación 1, si se financiara con fuentes internas, incurriría en los siguientes casos. Y nos da esta estructura de capital, utilidades retenidas con una participación del 30%, una tasa nominal antes de impuesto del 13,69%. Emisión de acciones comunes, una participación del 30%, con una tasa nominal después de impuesto del 17.17%, y el resto a través de la emisión de acciones comunes, con una tasa nominal antes de impuesto de 18.65. Si ustedes observan, les da la tasa antes de impuesto en 2 partes, en la parte de las utilidades retenidas y en la parte de las acciones comunes. Y en la emisión de acciones comunes nos da otra tasa nominal del 10 después de impuestos. Entonces vamos a poner las tasas antes de impuestos después de impuestos, ¿ok? Entonces si tú tienes, aquí vamos a hacer la tabla, obviamente apoyados, ya saben ustedes que el origen de esa tabla es la fórmula del capital del costo de promedio ponderado. Perdón, les quise hacer este video ya porque creo que les surge. Y sí ando un poquito de la garganta, pero vamos a seguirle. Miren, aquí obvia van a poner todas las estructuras que traen. Dice utilidades retenidas, que nos da el dato antes de impuesto. Quise poner esto nomás para observación, para la explicación. No hay necesidad de que lo pongan. Acciones comunes es después de impuesto el dato. Y acciones comunes la que nos da es antes de impuesto. Ok. La proporción para las utilidades retenidas es 0.30. La participación para la emisión de acciones comunes, la segunda, 0.30. Y el resto dice que es de 0.40. ¿Cómo saco el resto? Acuérdense que la proporción les debe de dar 1 o el 100%, pues. Entonces, si es el 30, ¿cuánto te falta para el 100? Para el 1 te falta 0.40, el 40%. Pues de ahí sale el resto, ¿ok? Y estas tasas, utilidades retenidas, ¿por qué tengo 8.21 aquí? Si aquí me dio 13.69, porque aquí me lo da antes de impuesto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tuvieron que haber hecho? Aplicar la fórmula de costo de capital después de impuesto, que es el CAI, que es el costo de capital antes de impuesto por la tasa, ¿sí? Por el 1 menos la tasa. Entonces, aquí lo que hicimos, pues fue aplicar esta fórmula. Lo que les digo, KI por 1 menos T, ¿ok? El costo de la deuda fue 13.69 por 1 menos 0.40, te da 0.60, si tú multiplicas eso te da 8.21, ¿sí? Yo aquí tengo la fórmula 13.69 por 1 menos 0.40, ¿sí? Lo mismo hice, la de después de impuesto la dejamos así, ¿ok? Porque esa ya viene después de impuesto. Y la de acciones comunes, pues aquí tiene
18.65% lo multiplican igual por 1 menos 0.40 y te queda 11.19. ¿De acuerdo? Entonces ya con estas tasas ya multiplicas el 8.21, punto 30 por 8.21 y vas obteniendo el costo de capital promedio ponderado de cada una para obtener el final de la estructura, ¿sí? El total me da 12.09%, el costo de capital promedio ponderado. ¿Ok? Punto 1209, pues por el 100, pues da 12.09%. Ya sacaste la primera situación. En la segunda situación, ¿qué pasa si se financiara con fuentes externas? Si se financiara con fuentes externas va a incurrir en estos costos. Primero, el crédito hipotecario te lo da con una tasa antes de impuesto del 13.36. Fíjense bien aquí. Aquí no nos da los importes, pero nos da la proporción, ¿ok? Y acá, en la segunda situación, no nos da la proporción, pero nos da el importe en pesos para que nosotros saquemos la proporción, ¿sí? Por ejemplo, de la línea de crédito Banamex son 210,000, de la línea de crédito Bancomer 263,000 y te pone, y el resto lo solicita con Banorte. Charros, ¿y el resto de dónde? Porque ¿cuál resto? Se han de haber estado ustedes quebrando la cabeza, seguramente. Recordemos que aquí, este dato que nos da al inicio, desea invertir en un nuevo equipo de cómputo con 1.224.000, entonces anda buscando la mejor mezcla de estructura para ver cómo se va a financiar eso. Entonces, en la segunda situación, dice que va para estos 1.224.000, pues va a pedir 651, va a pedir a Banamex 210, a Bancomer 263 y el resto a Banorte. Entonces, si ustedes suman estos tres, les va a dar 1.124.000. Entonces, ¿cuánto te falta para 1.224.000? Pues 100,000 pesos, que es el resto. Entonces, ya lo completaste. Entonces, con esto, tú ya estás listo o lista para sacar la proporción, ¿sí? Y te da, ¿cómo lo dijimos que la sacamos? Esta cantidad, 651 entre el total, 210,000 entre el total, puro regla de tres simple. ¿Ok? Entonces, punto 53 viene de dividir 651 entre 1.224 y así sucesivamente. Y te da la sumatoria 1 o el 100%, que es la misma. ¿Ok? Entonces, la proporción, ya que tienes este dato, que no te había dado, pero que ya lo determinaste, ahora sí multiplicas por el costo de capital. Fíjense bien, aquí te da el costo de capital antes de impuesto, 13.36. ¿Qué van a hacer? Van a sacarlo después de impuesto, que van a aplicar la CAI, que es nada más multiplicarlo por 1 menos 0.40, como es la tasa que dice. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos el 13.36 por 1 menos 0.4, ¿ok? Y luego en el otro, que ya está después de impuesto, lo ponemos como lo da, así lo dejamos, y en la línea Bancomer también la da a una tasa de 16.90. Como no dice que es antes ni nada, la se toma normal, ¿sí? La obtenemos como que ya está el impuesto descontado. Y en Banorte te pone, el resto lo solicita a una tasa antes de 20.33, ¿sí? Aquí en este 2033, pues dice antes, ¿verdad? Yo creo que se les pasó a poner antes de impuesto. Aquí le vamos a poner, la vamos a poner no lo resté aquí, fíjense, a ver, porque dice antes, pero como no lo terminó la frase, vamos a ponerla como que es antes de impuesto. ¿Qué les parece? Vamos a hacer el cálculo y lo corregimos, 20.33 por 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya después de impuesto nos queda de esta manera. ¿Ok? Y su costo de capital
promedio ponderado nos da 0.1207, 12.07%, ¿ok? Fíjense, en la primera opción nos da 12.09%, en la segunda opción nos da 12.07%, y en la tercera situación dice, si yo quiero pedir prestado, o sea, si yo quiero comprar este equipo de cómputo, la siguiente situación sería, si él hiciera una combinación de fuentes internas y externas, incurriría en los siguientes costos. Por ejemplo, si tuviera utilidades retenidas con una participación del 25.96 y una tasa nominal del 12.32. Si tuviera acciones comunes con una participación del 30, una tasa nominal del 17.17 y el resto con HSBC a una tasa del 18.9%. Bueno, en esta parte no nos da el importe, pero no lo ocupamos porque ya nos da la proporción, pues ya nos da la proporción, no tenemos que andarla determinando. Que les digo que en la vida real, pues tienen nada más el importe ustedes, y ustedes determinan la proporción. ¿Ok? Costo de capital y 12.32, 17. Aquí estamos viendo, suponiendo que todas ya están después de impuesto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y lo que hacen es multiplicar. Nada más. Es muy sencillo aplicar la fórmula del costo de capital promedio ponderado así con la tabla, ¿sí? Porque la fórmula es esta, ¿no? Es más sencillo visualizarla en tablita que así todos corridos, ¿ok? Desplegados. Entonces multiplican, que sacan el costo de capital promedio ponderado de cada opción aquí, cada fuente, y nos da 0.1667%, que viene siendo trasladada a porcentaje, obviamente, el 16.67%. Ahora díganme ustedes, mentes pensantes, cerebritos, mis cerebritos, díganme con cuál se quedan. En la primera situación te dio 12.09. En la segunda, 12.07. Y en la tercera, 16.67. ¿Cuál es la que más nos conviene? ¿Cuál es la que tiene menor? ¿Con cuánto pagaría menos? ¿Cuánto sería mi costo menor? Pues, ¿cuánto pagaría menos intereses? En la segunda, ¿verdad? Aunque con 2 décimas, poquitas, pero pues pinta. Pueden ser el sueldo de algún empleado, ese 2%. No, bueno, no es 2%, sí, 2%, 0.02. Esa decimita sería, no sé, puede ser ya dependiendo de los dineros, es un dinerito que puede irse mejor a pagar alguna otra cosa que a pagar intereses, ¿sí? Igual ustedes pueden decir, nada más son 2 décimas, tomo la otra, pero si nos vamos a números, nos conviene más la situación 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta fue la retroalimentación de estos ejercicios. Espero que les haya quedado muy, muy claro ya esto, porque cuando ustedes van a formular proyectos de inversión y van a estar con la inversión inicial, cómo le van a hacer para venirse de recursos, cómo le van a hacer para qué opciones conviene más para contratar o para llevar a cabo ese proyecto y que les den fuentes de financiamiento, cuáles les conviene más, pues van a aplicar esta fórmula para ver qué combinación, qué estructura de deuda les conviene más, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado claro y en los siguientes ejercicios vamos a ver cómo los haría. Me voy a esperar a que los realicen y luego ya vemos la retroalimentación. Por el momento es importante que ustedes revisen, repasen cada una de sus fórmulas y vean cada una de las situaciones que hicieron en estos ejercicios y cómo las resolvimos. Y lo más importante, ¿para qué me sirve esta información? ¿Qué decisión voy a tomar con ellas?
¿Ok? Cuídense.